todos, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano, feliz de saludarlos nuevamente. Tengan un bendecido año lleno de la palabra de Dios, de su confianza y de paz en Él. Hoy les saludamos con muchísima alegría nuevamente con mi esposo, contentos de iniciar esta temporada de mensajes con nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Cano, nuevamente contento de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes de la palabra de Dios y poder iniciar un nuevo año confiando en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y hoy, además de poder saludarlos, queremos hablarte sobre la suficiencia de la palabra. Creo que hemos estado hablando bastante de temas que nos llevan a escudriñar la palabra de Dios, pero precisamente en enero queremos recordarte de la importancia de su palabra y hacernos la pregunta, ¿realmente es suficiente la palabra? Algunas personas nos han dicho, no solo es leer la Biblia, sino dejar al Espíritu fluir. O si solo lees la Biblia, no dejas fluir al Espíritu Santo. O necesitas conectar tu oído para escuchar la voz audible de Dios. Todas están buscando experiencias o revelaciones, imágenes, impresiones o sentir para saber o creer que realmente Dios está dirigiendo sus vidas o les está hablando o les está diciendo qué hacer. Como una forma de estar seguros que Dios sí les está dirigiendo y que por tanto, como están obedeciendo eso, les va a ir bien. Otras personas nos dicen que el mucho conocimiento envanece, entonces estudiar la Biblia no es bueno. Otras personas nos han dicho, a Dios no se le estudia, sino se le cree. Estas y otras vienen a ser excusas para ser fieles obreros de la palabra de Dios y estar capacitados con toda la palabra para toda buena obra que Él ha preparado de antemano para que caminemos en ellas, dice su palabra. Entonces hoy queremos hablar de esto y meditar. ¿De verdad es malo leer mucho la Biblia? ¿Necesitamos por eso las profecías personales o las anuales? Al final la pregunta es, ¿de verdad la Biblia es suficiente para un cristiano? Bueno, entonces el problema que tenemos y que miramos es la autoridad que tienen las Escrituras en nuestra vida. Así es. La Biblia, no importa si cada persona decide qué debe de decir o quiere que diga según lo que cree o quién es Dios o cómo obra o según lo que les han enseñado, si es así. Entonces, ¿está bien que cada quien elija cómo leer la Biblia? ¿O que escoja un versículo o dos versículos y lo saquen de su contexto? ¿O si leen y tienen su forma de interpretación para su bien? Todos los apóstoles le dieron tanta autoridad a las Escrituras, cumplidas en Cristo. Dios nos dejó con un propósito su palabra. Amén. Para poderlo conocer, para poderle responder en buscar la salvación. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿es malo leer mucho la Biblia? Esa es una pregunta que yo creo que muchos o casi nadie la hace. Nunca va a ser suficiente lo que podemos llegar a leer o estudiar, porque siempre vamos a aprender de cómo leer la Biblia y qué es la Biblia, que es la palabra de Dios. Incluso cuando leemos pasajes que ya hemos leído hace algunos meses o años, Dios nos vuelve a enseñar algo diferente y nuevo para nuestra vida, porque su palabra es así, es viva y es eficaz. Por eso no significa que podemos añadir o quitar a su palabra como ahora escuchamos muchas veces o como pasa muchas veces. Por ejemplo, cada vez que leo la palabra de Dios, más quiero de ella, porque estoy conociendo quién es Dios. Antes solo quería un versículo expreso o algo, o al abrir la Biblia, como muchas veces aprendimos, leo la Biblia y este versículo es el que me va a solucionar el día de hoy, para poder cumplir o para poder autoengañarme de que he hecho esta actividad cristiana. He leído un versículo. Pero ahora,
¿Cómo de verdad quiero conocer a Dios? Crecer en Cristo. Deseo más de su palabra, realmente ese es el anhelo de mi corazón. Deseo memorizarla, no solo por querer jactarme cuántos versículos me sé, sino que realmente cómo esos versículos han obrado en mi vida y en mi corazón. Todo lo que aprendemos para leer la Biblia es eficaz. No es para eruditos nada más o teólogos, sino para ser hijos fieles de la verdad. Porque ¿cuál es la verdad, mis hermanos? La palabra de Dios. Entonces, el conocimiento sí puede ser que nos envanezca cuando solo leemos, pero no aplicamos. Ahora, ¿qué es la aplicación? ¿Cómo la aplicación es tan importante a la hora de leer la Biblia? La aplicación toma bastante tiempo, mis hermanos, porque aún somos pecadores y estamos luchando constantemente contra el pecado. Pero el crecimiento se ve en que lo que era antes ya no lo soy. Amén. Ya no lo anhelo ser y estoy perseverando en ser como Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a ir ayudando. Muchos están comprometiendo en este inicio de año a leer la Biblia, porque así pasa siempre, ¿va? Los inicios de año somos muy emocionales a ponernos metas y objetivos, y sí es bueno que nos propongamos a leer la Biblia. Sin embargo, lo que tenemos que evitar es pensar en por qué quiero hacerlo o por qué lo voy a hacer, ¿verdad? Creo que uno de los mayores problemas de algunas enseñanzas cristianas es que esperan recibir algo de esto que estamos haciendo, que Dios es sobrenatural y nos va a dar. Y ni la salvación es condicionada por nuestras obras, sino todo es por fe. Y una fe que también ha sido mal usada. La fe tiene un objeto, Cristo Jesús. La fe tiene un propósito, ser como Cristo. La fe tiene una misión, mostrar al mundo incrédulo que Dios existe y extiende salvación eterna. Eso es lo que mostramos al mundo, porque hay mucha incredulidad en el mundo. Leemos la Biblia porque podemos y debemos y necesitamos leer la Biblia. Cuando la anhelamos en su espíritu, en nosotros somos transformados para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así es. Y yo voy a contestar la siguiente pregunta. ¿Necesitamos profecías personales y anuales? No, no las necesitamos. Me pregunto cómo vivieron los cristianos antes de este mover de profecías que tiene sin mucho unos 50 años de que inició en el cristianismo. De ahora. No vivían al 100 sus vidas cristianas estos cristianos de hace 1000 años, ¿verdad? No podían vivir sin estas profecías. Por supuesto que no. No las necesitaban. Tenían la palabra de Dios. No decretaban. No estaban esperando diciembre para saber cuál era la profecía anual. Porque tampoco tenían apóstoles o profetas, ¿verdad? Que es otra moda también. Que les decían lo que Dios decía que será su año o en lo que específicamente se tienen que enfocar de lo que va a ser el año. Como que ellos fueran un intermediario entre Dios y el pueblo. Cuando Cristo es el único mediador y nuestro mayor y mejor sacerdote. Precisamente una de las cosas que más escuchamos es, eres letra y no espíritu, ¿verdad? Por leer mucho la Biblia, entonces solo está haciendo letra. Pero no hay espíritu ahí. El Espíritu Santo no está aquí y su palabra allá. Eso no es así. Entiendo que a veces podemos pensar porque no es sentir como tal, ¿verdad? Un versículo o un pasaje de la Escritura que creemos que Dios nos está hablando. Y eso está bien. Su Espíritu es el que nos guía a través de su palabra. Pero no quiere decir que primero es una norma todo el tiempo. Segundo, que necesitamos a un profeta tipo Antiguo Testamento que nos lo diga, porque ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras. Y tercero, porque quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo, que es Dios. No podemos pensar que una letra es vacía, nada más si quien las inspiró es el mismo Espíritu Santo. Es como dice Hebreos 4:12 al 13, porque la palabra de Dios es viva. La letra está viva
y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de este corazón engañoso. Versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje no solo nos lo confirma, sino que nos apunta a un propósito de la palabra, mostrarnos nuestro corazón, que la Biblia dice en 1 Samuel que eso es lo que Dios vela, nuestro corazón. Y 1 Timoteo 3 del 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Otro propósito es que nos ayuda a hacer las buenas obras que estamos llamadas a hacer para representarle y darle gloria. Todo esto es posible porque su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, nos ayuda, nos dirige, nos redarguye, nos muestra. Mayormente al ser hijos e hijas de la palabra y no por experiencias, no por sentimientos, no porque decimos que el Espíritu Santo fluye de esta forma y de repente es cuando agregamos o le quitamos a la palabra de Dios, porque pensamos que ese sentimiento es el que nos está hablando. Cada vez que puedo pensar que Dios me está diciendo algo, lo voy a pasar por el filtro de cómo está mi corazón en ese momento, porque mi corazón es engañoso y lo comparo con lo que dice la palabra. Pero mucho de lo que necesitamos hacer para obedecer a Dios y vivir como cristianos ya está escrito y claramente escrito. Porque qué padre tendríamos si viviéramos a expensas de estas profecías, de nuestras emociones, todo el tiempo como que fuéramos místicas. Más místicas que siervas humildes y dependientes. Cuando Dios habló, lo habló para que todo el pueblo escuchara. ¿De dónde salen las profecías personales o a cada iglesia? Yo recuerdo que cuando alguien me decía, tengo una palabra para ti, les voy a ser honesta, yo sí tenía una emoción de, wow, sí, verá, Dios me quiere hablar exclusivamente a mí. Y también sentía como que si había algo secreto que Dios por fin me iba a revelar, para que me dijera cosas que ni se cumplieron y que ni eran tan reveladoras, porque mis emociones estaban en el medio de la persona que lo estaba diciendo y en el medio de mi corazón también. Y alguien podría decir, sí, es que a mí sí se me cumplieron o sí me dijo algo que lo que estaba acá. Y lo voy a decir con muchísima honestidad y mi esposo lo sabe, pero también está la adivinación y Dios aún la permite para que nosotros veamos dónde está nuestro corazón. Y esas son las cosas que necesitamos discernir. ¿Qué nos está llevando a Cristo? ¿Y qué nos está llevando a su palabra? O si nos está llevando a algo que ni siquiera está escrito en su palabra. Entonces, Sergio, mi querido esposo, ¿la Biblia es suficiente, sí o no? Qué pregunta tan interesante. Y la respuesta es suficiente para todo lo relativo a ser cristiano. Claro que sí. Y si nos ponemos y hacemos estas preguntas, si soy arquitecto, ¿la Biblia me ayudará con ello? Si quiero ir al cine o hay algún mandamiento que diga no vayas al cine o no compres esta casa o no tomes de este trabajo. Creo que una de las cosas más difíciles es discernir qué decisiones como cristianos vamos a tomar en nuestra vida. Y por eso estas profecías personales son tan llamativas, porque nos dan supuestamente esas respuestas que son fáciles de decidir para hacernos poderosos y no esperar en el Señor, no orar y no seguir confiando en Él. Y eso es bien fácil, ¿verdad, mis hermanos? La Biblia es suficiente porque en ella están escritas todas las verdades que necesitamos para nuestra vida.
En ella se revela quién es Dios. Si Dios se revelara en visiones, en sueños y en experiencias, entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿O para qué necesitaríamos la Biblia? Cualquiera puede venir con palabras y opiniones que dicen que Dios les dijo. Ahora bien, alguien dirá, se me ha cumplido, porque eso sí ha pasado mucho, mis hermanos, y eso es lo que usan para defender ese tipo de creencias. Se me ha cumplido lo que me dicen. O están diciendo un versículo, o cuando me lo dijeron, yo sentí que era para mí. O cómo sabían que esto me estaba pasando. Como dijo mi esposa, lo mencionó, como lo hemos vivido. Hay mucho engaño emocional, mis hermanos. Y Dios permite que estos engaños sucedan, que algunas profecías se cumplan, para mostrarnos dónde realmente está nuestra dependencia y dónde está nuestro corazón. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, como dice Deuteronomio 13:3. Porque escuchar a los falsos profetas solo realmente nos aleja de la verdad que es Cristo. Amén. La mayoría de estas palabras son para decirte cosas terrenales, cosas de este mundo, mis hermanos. O para exaltar ministerios, o incluso para decirte algo que ya está escrito. Ama a Dios, confía en Él. Eso lo dice su palabra. Reconcíliate con tu hermano, lo dice su palabra. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, obedece sus mandamientos. O cuando escuchamos es tiempo de reconciliación. Mis hermanos, creo que todo el tiempo es tiempo de reconciliación, Amén. De restauración. Cuando Cristo ya nos reconcilió y solo Él ha restaurado por medio de su obra. Y esto lo sabemos porque leemos toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios. El año pasado creo que leímos con mi esposa toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y fue un gran aprendizaje. Aprendimos mucho, pero sobre todo el leer de corrido toda la historia, toda la palabra de Dios, aprendimos mucho. Y conocimos más a nuestro Dios y cómo es el hombre. Y eso no nos gusta, ¿verdad? De por qué necesitamos a Cristo y cómo todas las historias apuntaban a la promesa de la salvación en Cristo y cómo en base a ello necesitamos vivir, cómo en base a lo que la palabra de Dios dice necesitamos tener presente en nuestras vidas, cómo los profetas cesaron, cómo los apóstoles solo fueron el fundamento de la cabeza que es Cristo, cómo su palabra se cumple. Cómo es suficiente hasta el día de hoy y lo será al día de mañana. Así es. En el futuro. Entre más leemos y estudiamos su palabra, más formamos nuestros pensamientos a la mente de Cristo, que estamos llamados a tener, como dice 1 Corintios 2:16, y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando más sabemos de su palabra, más quiero o quieres de ella. Exacto. Cuando más la lees, tu fe crece. ¿Más en quién? En Cristo. Porque de eso es que trata toda la palabra de Dios, de Cristo. Es delicado agregar o quitar a la palabra, mis hermanos. Pero para no hacerlo necesitamos estudiarla, leerla y pedirle sabiduría a Dios por medio del Espíritu Santo para poder comprender. Entonces, ¿es suficiente para nuestra vida espiritual o como cristianos que somos? Sí. Es necesaria y suficiente para nuestra vida. Amén. ¿Qué deseamos exhortarte hoy? Básicamente no queremos decir que nosotros tenemos toda la verdad. No estamos diciendo eso, sino que la Biblia tiene toda la verdad. Amén. Y la Biblia nos ha expuesto a conocer el carácter de Dios. Porque es a Él al que necesitamos conocer. De Él procede el conocimiento de quiénes somos nosotros. Entonces, vivimos en tiempos sumamente peligrosos, no solo por lo que sucede en el mundo, sino por lo que dentro del pueblo cristiano está pasando. El trigo y la cizaña siguen creciendo juntos.
Y siempre pensamos en lo hemos hablado varias veces, que es un pasaje muy duro, que es Mateo 7 del 20 al 22, que a veces lo agarramos a la ligera y pensamos que cualquiera lo puede tomar así, pero es un pasaje muy duro que el Señor da y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y como mi esposo siempre dice, ¿la voluntad cuál es? La palabra escrita. Muchos me dirán en aquel día, dice el verso 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y no decimos estas cosas porque nosotros tenemos esa verdad, como lo digo, o nos creamos mejor que alguien más. Lo decimos porque primero nosotros fuimos quebrantados por esta misma verdad. Porque amamos al Señor, al pueblo del que somos parte y porque amamos la verdad que es Cristo. Y estamos creciendo en ello porque aún luchamos con pecado. Pero la verdad es que no somos nada sin Él. Y esto lo sabemos por su palabra. Si nos ponemos a pensar en este versículo, lo que Dios está recriminando es, creen que por hacer activismo, que por hacer el montón de cosas que hacen, por eso me pueden llamar Señor, pero no hacen mi voluntad, que es la palabra de Dios. ¿En qué debemos ser másters? En su palabra. ¿En qué debemos estar llenos? En su palabra. Porque este mundo se ha metido tanto, que no podemos a veces ni diferenciar en cómo defender la misma palabra de Dios contra todo lo que está sucediendo en el mundo. Y también cuando viene alguien en medio de tu congregación y te dice, no, ámate a ti misma. No, confía en ti misma. ¿Cómo puedes decir tú en la palabra de Dios? La Biblia no dice eso. Entonces tenemos que tener un celo por la palabra de Dios que nuestro buen Padre nos dejó para conocerlo a Él y tener un celo por su palabra porque no hay otra manera en la que Él dejó escrito, plasmado por siglos de siglos, que sigue siendo la misma palabra para que todo su pueblo se una en el conocimiento de esa palabra. Entonces te exhortamos que leas y no dejes de leer, orar, meditar, memorizar la palabra para estar listo a presentar razón de tu fe, para aconsejar, ayudar y animar a tus hermanos y a tus hermanas, para guiar tu hogar, para evangelizar a tus hijos, para hacer todo lo que hagas para su gloria. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Leyendo su palabra. Para caminar rectamente delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Por medio de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque leemos su palabra. Solo en su palabra le encontramos a Él, para que nadie se pierda. Eso es lo que dice su palabra. Al final, mis hermanos, pues lo que queremos es que poderlos exhortar. Tenemos la dicha y la libertad de poder tener su palabra en nuestras manos y pidámosle al Señor que nos dé esa intencionalidad de poder ser enseñados por ella, guiados por ella, redarguidos por ella y que podamos caminar conforme a la voluntad de su palabra, que es la palabra de Dios escrita. Entonces, queremos dejarte con este breve mensaje y afirmarnos todos en buscar su palabra para vivirla. Cuando pensamos, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que debería estar haciendo? ¿Cómo hago estas cosas? La palabra de Dios nos lo da. La palabra de Dios nos guía, porque nos guía al carácter de Dios, no necesariamente porque tenga versículos específicos sobre nuestra situación, sino al carácter de Dios, al carácter de Cristo que estamos llamadas a imitar. Es ahí en donde encontramos la sabiduría. Como dice 1 Corintios 1:30, Cristo es nuestra sabiduría. Así que esperamos que esta breve exhortación te ayude este año, ya sea si estás tomando un plan de estudio de la Biblia o si estás leyendo cualquier libro sin ningún plan, lo que sea, que estés leyendo la palabra de Dios. Si estás casada, te animamos a que la leas con tu esposo si es el escenario que tienes, pero como madre, lee la palabra de Dios con tus hijos, instruye a tus hijos porque ese sí es nuestro llamado de hacer con ellos. Pero perseveremos todos en la palabra, no porque vamos a ser perfectos, sino porque aun cuando no somos perfectos, la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y que nos ha dado un Dios
que es justo y fiel para perdonarnos. Así que te recordamos que nos encuentras como Ella Habla Verdad en Instagram y Facebook y en nuestro website ellahablaverdad.com, o puedes escribirnos también a ellahablaverdad@gmail.com. Encontrarás también ahí varias series que hemos titulado ¿Dónde está en la Biblia? Y que pueden ayudarte para la suficiencia de la palabra. Estamos agradecidos hoy, ¿verdad? Sí. De haber compartido contigo este tema y de meditar en su palabra. Si te son de bendición, compártelos y oramos que a ti te ha sido hoy de bendición y que el amor por su palabra crezca cada vez más en ti. Amén. Que Dios los bendiga y estaremos pronto por aquí nuevamente. Con otro tema. Con otro tema. Que Dios les bendiga.